M. Buenas tardes, perdón por la tardanza. No se ¿Ya habían preocupe, empezado? doctora. ¿Ya habían No, empezado? todavía no. Ok, pues vamos a ver qué. Cuéntenme de la intoxicación no medicamentosa. Nos queda pendiente una clase, ¿verdad? Sí, doctora, la de toxíndromes. Toxíndromes, ok, pues vamos a empezar. Bueno, entonces el día de hoy vamos a abordar el tema de intoxicación no medicamentosa. Nosotras somos el equipo 5 y pues somos Anaí, Michelle y su servidora Vanessa. Siguiente, por favor. Dentro de los apartados que vamos a ver, iniciamos con una introducción y los objetivos. Posteriormente vamos a ver las intoxicaciones por insecticidas, plantas, humo de incendio, monóxido de pesados, cáusticos, raticidas y terminamos su respectivo cuestionario. Siguiente, por favor. Y bueno, como introducción tenemos que una intoxicación va a ser el conjunto de signos y síntomas que se producen en el organismo a consecuencia de la entrada de una sustancia exógena en el mismo, en una cantidad que sea lo suficiente para producir un daño. Las intoxicaciones agudas, que son las que veremos en esta exposición, se van a caracterizar por ocasionar trastornos funcionales y orgánicos de diversos pues, sistemas u órganos, y esto pues llega a constituir la mayoría de las veces verdaderas emergencias médicas. ¿Por qué? Pues porque va a haber un compromiso en el funcionamiento de los sistemas vitales como el cardiorrespiratorio. La conducta que debemos a seguir en el tratamiento de estas intoxicaciones va a consistir en una aplicación tanto eficaz como temprana de un grupo de medidas que nos permitan corregir las alteraciones funcionales vitales pues del organismo del paciente. Esto más que nada para preservar la vida del paciente y que se elimine lo más rápido posible la interacción del tóxico con los órganos blancos y también pues a corregir los diversos efectos tóxicos que se puedan presentar. Dentro de los objetivos, el general es conocer la etiología general de las intoxicaciones no medicamentosas y su tratamiento. Y dentro de los específicos va a ser identificar los distintos procesos toxicocinéticos de los agentes tóxicos y finalmente aplicar los conocimientos adquiridos durante la clase con la resolución de un caso clínico. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos a comenzar hablando de los insecticidas. El Instituto Nacional de Salud Pública los define como compuestos químicos que se van a utilizar para controlar o matar insectos portadores de enfermedades. El origen como tal etimológico de la palabra insecticida va a ser literalmente matar insectos. Hablemos de hormigas, cucarachas, mosquitos, moscas, piojos, pulgas, escarabajos, etcétera. Y pues estos insecticidas, una de sus características es que pueden estar disponibles en muchas formas diferentes, como pueden estar en polvos humectables, aerosoles, gases, gránulos,
también algunas soluciones oleosas, concentraciones emulsionables, también en tratamiento en forma de semillas, los aerosoles líquidos a base de aceite, entre otros. Y pues bueno, aquí de una vez les comento que de acuerdo con la composición química de los insecticidas, de su acción toxicológica o como tal el método de entrada, se van a clasificar principalmente en dos grupos, los insecticidas orgánicos, que van a ser los que contienen carbono, y los inorgánicos. En este caso vamos a revisar los insecticidas orgánicos. Se menciona que estos atacan el sistema nervioso central o interrumpen el crecimiento de los insectos. Y pues este tipo de insecticidas van a estar compuestos por los organofosforados, que van a ser en los que nos vamos a enfocar en esta exposición porque son los más utilizados tanto en hogar, en el ámbito laboral e incluso en el campo, aunque también hay unos otros que son los organoclorados, pero ya son menos comunes. Siguiente, por favor. Y bueno, para esta parte de los organofosforados que les menciono es en el que nos vamos a centrar, encontré una guía de la Secretaría de Salud, que precisamente es la guía metodológica de la prevención y el manejo de la intoxicación por insecticidas organofosforados. Y bueno, esta guía es bastante completa, es bastante amplia, incluso al final nos proporciona pues como una opción de historia clínica en la que nosotros pues nos vamos a poder enfocar más en esta parte de las intoxicaciones, e incluso también al final nos proporciona algunos cuadros donde nosotros podemos llevar un registro de la sintomatología de los pacientes, de la duración, desde cuándo, etcétera. Entonces, bueno, esta guía de la Secretaría de Salud nos menciona que los insecticidas organofosforados van a ser aquellas sustancias orgánicas derivadas de la molécula del ácido fosfórico y van a formar parte del grupo de insecticidas de contacto. Aquí, pues su mecanismo se va a dar al absorberse por intermedio de los lípidos que se encuentran en el caparazón de los insectos. Dentro de la epidemiología, desde que ya hubo una eliminación de los insecticidas de cloruros orgánicos, que les mencionaba era como el otro grupo, pero ya ahorita no son aceptados, estos insecticidas organofosforados pues ya se convirtieron en los insecticidas de mayor uso. Incluso encontré que actualmente hay más de 40 que están registrados como para el uso común y todos ellos, todos van a tener cierto riesgo de toxicidad. Entonces, aquí también importante, pues las intoxicaciones agudas y las complicaciones que se presenten por intoxicación por este tipo de insecticidas, en la actualidad pues se menciona que es un problema grave e importante de la salud pública. Y según la OMS, se produce anualmente más de 3 millones de intoxicaciones por insecticidas y la mayoría son causadas por estos organofosforados. Y bueno, como podemos ver en medio, lo que les mencionaba, este tipo de insecticidas pueden ser utilizados en el hogar, como en los artículos de jardinería, e incluso se pueden mencionar como insecticidas o raticidas, que veremos más adelante. En el caso de los ocupacionales, dentro de la agricultura, pues lo utilizan como protección de cultivos, en el uso veterinario, pues como protección del ganado, y también llegan a utilizarse para el control de plantas. Y dentro de un uso sanitario se menciona que es para el control de vectores, como por ejemplo el mosquito que ocasiona el dengue. Y bueno, finalmente la clasificación de este tipo de organofosforados, de manera habitual lo vamos a poder dividir en tres, dependiendo a su toxicidad, ya sea una toxicidad alta, que algunos ejemplos que nos menciona precisamente esta guía es los metamidofos y paratión, una toxicidad media como el dimetoato y la toxicidad baja como malatión, que este es como de los más comunes. Siguiente, por favor. Y bueno, como lo revisamos en algunas otras exposiciones, la etiología pues puede dividirse en laboral, accidental o voluntaria. La laboral se menciona que es la más frecuente y la vía de entrada más común es respiratoria o mucocutánea. Y esto pues se produce por una negligencia por parte del trabajador o bien de la empresa responsable del tratamiento de, pues no sé, de alguna área determinada en la cual utilice este tipo de insecticidas.
La accidental, este es más frecuente en la edad pediátrica, esto pues lo ingieren por descuidos, es decir, hay algunos tipos de insecticidas o plaguicidas que los utilizan en plantas que son como en forma de chuchitos o como de semillitas y pues los niños llegan a pensar que son dulces y se los llevan a la boca. Entonces la vía de entrada principal en este tipo accidental es de forma digestiva y la voluntaria pues está relacionado con un intento suicida, principalmente vía digestiva, o bien un tipo homicida, perdón, en cuyo caso pues la más común va a ser por vía respiratoria. Y bueno, dentro de la fisiopatología, aquí les menciono que dentro de su metabolismo es muy característico esta parte porque se absorben de manera muy fácil, atraviesan la barrera hematoencefálica, son liposolubles y además en el plasma va a tener una vida media corta. Además también se mencionaba que tiene un elevado volumen de distribución en los tejidos, es decir, pues se va a distribuir en todo y por eso va a ser como multisistémico la clínica. Y bueno, este tipo de sustancias se metabolizan en el hígado y se van a excretar vía urinaria por las heces. Entonces, como les mencionaba, va a depender aquí, o algo muy importante es de acuerdo a la vía de entrada. Nosotros nos vamos a dar cuenta con esto, la gravedad y cómo vamos a actuar. Por ejemplo, si la vía de entrada es respiratoria, nosotros podemos hacer un análisis de que lo más común es que es una intoxicación ocupacional y que está relacionada con el uso de aerosoles. Aquí la sintomatología va a ser rápida y es la más frecuente. La segunda es la digestiva, esto pues como se los mencioné en intentos suicidas o en intoxicaciones involuntarias, como en el caso de los niños. Aquí pues sí va a haber un cuadro más prominente, pero el inicio va a ser más lento. Y el mucocutáneo está también relacionado con la exposición laboral, sin embargo aquí la sintomatología es más lento y con menor gravedad. Siguiente, por favor. Y bueno, dentro del mecanismo de acción de este tipo de insecticidas, el punto clave es la fosforilación de la enzima acetilcolinesterasa. Esto pues va a ser, esta fosforilación va a ser en las terminaciones nerviosas, de manera pues que de esta forma va a cumplir su papel de envenenamiento. Como resultado de esta fosforilación va a haber una pérdida de la acetilcolinesterasa, por lo cual la membrana posináptica, que en este caso es el órgano efector, va a ser sobreestimulado por la acetilcolina, que pues va a estar excesiva. Entonces, a las altas concentraciones de la acetilcolina en el sistema nervioso central va a causar alteraciones tanto sensoriales como de comportamiento, incoordinación, una depresión de la función motora, incluso de la depresión de la musculatura respiratoria. Y es precisamente esta depresión de los músculos de la respiración junto con pues la producción de secreciones pulmonares que pueden causar el paro respiratorio y esta es la principal causa de defunción en la intoxicación por organofosforados. Entonces, en resumen, les puse ahí hasta abajo los efectos tóxicos que ocasionan estos insecticidas. Entonces, el primero es la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa. Esto pues va a producir un aumento de la acetilcolina en las terminaciones motoras y va a ocasionar una sobreestimulación colinérgica que va a darnos el cuadro típico de la intoxicación aguda. En segundo lugar, pues la intoxicación directa, la cual pues es como muy común como en otros tóxicos, o sea, el trayecto normal. El tercero tenemos que también hay algunos autores que describen un síndrome intermedio que sería secundario a una disfunción de la placa neuromuscular posináptica y esa que le estoy señalando que es una inhibición de la esterasa neurotóxica que va a producir una polineuropatía retardada. Siguiente, por favor. Entonces, todo esto que les mencioné de los receptores, bueno, es muy importante para esta parte de las manifestaciones clínicas. La Secretaría de Salud nos menciona que la evolución del paciente, de la sintomatología, depende del tiempo que se expuso a la sustancia, la vía de entrada, la dosis y como tal la susceptibilidad de la persona. Y para que se manifiesten los signos y síntomas de envenenamiento, deben activarse una proporción importante de la enzima tisular a causa de la fosforilación que les mencionaba en la fisiopatología. Entonces, cuando la dosificación es suficiente para provocar un efecto tóxico, la pérdida de la función enzimática va a producir la acumulación que les mencionaba de acetilcolina y va a ser principalmente en las tres uniones que les puse del lado derecho hasta arriba.
La primera, las uniones colinérgicas neuroefectoras que provocan efectos muscarínicos porque está asociada a los receptores muscarínicos. En segundo, uniones mioneurales del esqueleto o bien de los ganglios autónomos, que son los efectos nicotínicos que están relacionados con los receptores nicotínicos. Y finalmente, también va a haber una importante contribución o, pues sí, como efecto a nivel del sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Entonces, ya nosotros conociendo que hay estos tres tipos de receptores, nosotros vamos a poder dividir la clínica en los síndromes. Esta tablita que les presento, de igual forma, viene en la guía que les menciono de la Secretaría de Salud Pública. Y pues bueno, el síndrome muscarínico, que es relacionado con el receptor muscarínico y que se debe o bueno, está dado en las uniones neuroefectoras parasimpáticas, van a provocar síntomas que nosotros podemos conocer una mnemotecnia como dumbbells, y que básicamente va a ser diarrea, incontinencia urinaria, miosis, bradicardia, broncorrea, broncoespasmo, emesis, lagrimación excesiva y también la salivación excesiva, aunque también hay casos donde se han reportado hipotensión e incluso arritmias cardíacas. Y como lo vemos en el lado izquierdo, tanto en adultos como en niños, la manifestación más común va a ser la broncorrea. En el caso del síndrome nicotínico, esto pues por la acumulación de la acetilcolina en las uniones neuromusculares, se va a caracterizar por una hipertensión, taquicardia, midriasis. A las 48 a 72 horas posteriores incluso puede presentarse parálisis muscular e incluso dificultad respiratoria. Y como lo vemos en el lado izquierdo, pues la miosis va a ser la manifestación más común tanto en adultos como en niños, hasta en un 64%. Y finalmente, del lado derecho, les puse los efectos relacionados sobre el sistema nervioso central, que aquí nosotros podemos encontrar alteraciones del estado de alerta, como irritabilidad, deterioro cognitivo, coma, convulsiones, etc. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, primero tenemos que realizar una historia clínica y que esté en relación con la exposición al tóxico. Les mencionaba que en esta guía al final nos viene como una opción de historia clínica que podríamos utilizar. Posteriormente, las manifestaciones clínicas que nosotros observemos y que nos hagan pensar en una intoxicación aguda, que como vimos son bastantes y la verdad sí son característicos estos síndromes, ya sean muscarínicos o nicotínicos. Pueden presentarse los dos o en uno o en ambos también se presentan los efectos sobre el sistema nervioso central, son demasiado comunes. Y algo que nos menciona la Secretaría de Salud es que ante la sospecha de intoxicación por este tipo de insecticidas organofosforados, nosotros como médicos debemos tratar al paciente de manera inmediata y no esperarnos a que se confirme con las pruebas de laboratorio. Y bueno, algunas pruebas de laboratorio que nos pueden pues, confirmar esta parte o que nosotros podemos encontrar es el descenso de los niveles séricos del AC, y cuando se hace una prueba en sangre, nosotros podemos detectar los organofosforados mediante la cromatografía de gases. Y bueno, del lado derecho pues tenemos el tratamiento, las medidas generales, pues se encamina primero a asegurar la permeabilidad y el control de la vía aérea, así como la ventilación. En caso de que sea necesario pues intubación, aquí se indica o se recomienda que no se usen fármacos relajantes de músculo porque pues como lo vimos en la clínica ya hay una depresión muscular respiratoria importante. En segundo, pues el control precoz de la función cardiovascular, sobre todo las bradiarritmias. Y bueno, un punto extra que encontré es que a nivel extrahospitalario, durante el traslado del paciente al hospital, estaba justificado la atropina, que es un fármaco que vamos a ver ahorita, que es como el tratamiento, el antídoto, también la oxigenoterapia, y una posición adecuada para el traslado, que es en decúbito lateral. Y bueno, ya ahorita vemos esa parte del tratamiento que es la eliminación del tóxico. Nos marca esta guía 4 principales puntos. El primero es que retiremos a la persona de la zona contaminada, principalmente cuando la vía de entrada es respiratoria. En segundo es que cuando es una intoxicación por vía de entrada mucocutánea, debemos de quitar la ropa, lavar bien la superficie corporal, secar y taparla. Y bueno, en caso de que haya una ingesta, hay bibliografías que recomiendan inducir el vómito en el medio extrahospitalario, es decir, cuando pues, todavía no llega al hospital,
porque como tal no es una sustancia o un producto cáustico. Sin embargo, hay mucha controversia. La práctica clínica nos recomienda que no se induzca al vómito. Y bueno, ya a nivel hospitalario será elección del médico practicar el lavado gástrico con carbón activado. Y bueno, del lado derecho ya tenemos como tal la parte de los fármacos. Tenemos dos. La atropina, esta trata exclusivamente los síntomas muscarínicos que les mencioné y se debe administrar en cuanto se haya controlado la vía aérea. La dosis inicial es de 1 a 5 miligramos vía intravenosa en el caso de los adultos y en el caso de los niños de 0.02 a 0.05 miligramos por kilogramo, igual vía intravenosa. Esto se tiene que repetir cada 5 a 10 minutos o puede ser en perfusión continua si el cuadro pues sí, el cuadro clínico es grave y aquí pues importante, siempre debemos de llevar una monitorización tanto respiratoria, cardiovascular como clínica. Y el segundo es Oximas, trata fundamentalmente los síntomas nicotínicos y su administración debe de ser precoz, se menciona o se sugiere que sea dentro de las primeras 6 a 24 horas. Puede ser vía intravenosa o intramuscular. Y bueno, alguna que encontramos en el mercado es la pralidoxina de 30 miligramos por kilogramo cada 4 horas vía intravenosa lenta durante las primeras 24 horas, o bien de 1 a 2 gramos disueltos en solución fisiológica en aproximadamente 100 a 200 mililitros. Esto se tiene que repetir cada 4 horas siempre y cuando sea necesario. En el caso de la dosis pediátrica, pues es de 25 a 50 miligramos por kilogramo dosis. Se tiene que repetir en este caso de 1 a 2 horas y bueno, su efecto inicia a partir de los 30 minutos. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos a continuar con la intoxicación por plantas. Siguiente, por favor. Colocamos las tres principales que menciona la Secretaría de Salud. Vamos a comenzar con la planta llamada Dieffenbachia seguin, que esta es una planta de procedencia tropical que puede medir hasta 2.5 metros de alto. Tiene tallos erectos y gruesos, también va a tener hojas carnosas y grandes y como podemos ver en la imagen, va a tener como un sombreado blanquecino o incluso puede llegar a ser de color verde amarillento. Esta planta se cultiva principalmente en los climas cálidos y va a ser muy tóxica o es de las principales ya que va a contener el principio activo del oxalato de calcio. Y bueno, es importante mencionarles que esta planta va a ser tóxica en general, pero principalmente si se llega a consumir las hojas o los tallos, va a ser, se van a crear inmediatamente las manifestaciones clínicas. Y bueno, les mencionaba que las células de esta planta van a tener cristales circulares de oxalato de calcio que se denominan rafidios. Y si se llega a masticar una hoja, estos cristales pueden causar una sensación de ardor e incluso un eritema temporal. Y bueno, hay otra hipótesis donde menciona que existen enzimas proteolíticas que van a incrementar la acción del oxalato de calcio y van a ocasionar diversas manifestaciones clínicas. Como podemos observar en la tablita, principalmente el paciente va a referir como un dolor urente en labios y bocas, en la boca. Y también esta sensación de quemazón de la mucosa oral se va a acompañar tanto de tumefacción de labios, lengua y garganta, junto con una hipersalivación. Esta planta o lo que caracteriza a esta planta es que el paciente no va a poder hablar. Por eso también a esta planta se denomina caña muda. Y bueno, en el caso de que si entra en contacto con los ojos puede producir irritación e incluso pérdida temporal de la visión. El diagnóstico, como lo mencionó mi compañera Vane, va a ser por historia clínica completa. Tenemos que ver o preguntarle al paciente si ha tenido algún antecedente de exposición a esta planta, si consumió esa planta o si únicamente estuvo en contacto con ella. Y también pues cuestionar perfectamente los signos y síntomas, ya que esto nos va a orientar sobre el diagnóstico. El tratamiento va a depender de la gravedad. En el caso de que el paciente requiera reanimación, se tiene que brindar, pero lo primordial es primero lavar la zona afectada, también administrar antihistamínicos, incluso esteroides y analgésico para el dolor que presenta. Siguiente, por favor.
Y bueno, ahora vamos a continuar con la planta llamada Euphorbia pulcherrima Wild, que también se denomina como flor de Navidad, flor de Pascua o estrella de Navidad. Este es un arbusto de la familia de las euforbiáceas con grandes hojas que van a medir de aproximadamente 6 a 12 centímetros. Y como podemos ver en la imagen, van a tener como hojas con picos y estas flores van a estar agrupadas con una glándula amarillenta. Y bueno, esta planta va a ser tóxica ya que va a presentar componentes tóxicos, tanto un alcaloide tóxico como fenoles y resinas. Lo que va a originar esta planta es que va a ocasionar principalmente eritema en la boca. En caso de que no se llegue a tratar adecuadamente, puede llegar a presentarse úlceras bucales. También la sintomatología que predomina es dolor abdominal, diarrea y vómitos. De igual forma, como en la planta pasada, el diagnóstico es clínico, tenemos que realizar una historia clínica completa para saber si hubo una exposición a esta planta y también cuestionar perfectamente el padecimiento actual. El tratamiento es con un lavado gástrico, también lavar las zonas afectadas y la literatura menciona que se puede administrar carbón activado para la eliminación de los tóxicos y medidas sintomáticas como por ejemplo analgésicos. Siguiente, por favor. Y bueno, por último está la Hedera helix, que también se denomina hiedra. Esta es una planta leñosa que es trepadora con flores verdosas que dan bayas pardo-negruzcas en un número de 5 a 15 y pertenece a la familia Araliáceas. El componente tóxico de esta planta es el glucósido saponínico ederagénica y lo que va a ocasionar es que puede presentar el paciente náuseas, vómito, diarrea, disnea y ya en casos más graves o que no se llega a dar un tratamiento adecuado, se pueden presentar convulsiones, coma o incluso una dermatitis severa. El diagnóstico también es clínico con una historia clínica completa y el tratamiento, de igual forma como la planta anterior, es con un lavado gástrico, también el lavado en zonas afectadas con agua, el manejo con carbón activado y medidas sintomáticas, que es algún analgésico para disminuir el dolor que presente el paciente. Siguiente, por favor. Bien, ahora continuamos con intoxicación por el humo de incendio. Y bueno, el humo de los incendios va a ser el resultado de los productos de combustión que emanan pues del fuego. Dicho humo es la principal causa de morbimortalidad en los incendios y se ha señalado que el 80% de las muertes de este tipo de eventos es debido al humo y a las quemaduras en la vía aérea y no como tal a las quemaduras corporales. Este humo de incendio va a ser la mezcla de partículas carbonáceas que pues están o se encuentran suspendidas en aire caliente, más los gases tóxicos que puedan intoxicar al paciente. Algunos de estos gases tóxicos pueden ser el monóxido de carbono, que es el más común y del cual hablaremos exclusivamente más adelante. También el ácido cianhídrico, el ácido clorhídrico, amoníaco, aldehídos, óxidos de nitrógeno, óxido de azufre, etc. Pero de todos ellos, como les mencionaba, el monóxido de carbono y el ácido anhídrico, pues van a ser los que van a provocar una hipoxia tisular y que pueden llevar a la muerte. El resto es los que más se relacionan o actúan como irritantes de la vía aérea. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos un poquito acerca de los componentes del humo. Esta composición varía mucho en función del tipo de material que se queme. Se han llegado a describir hasta más de 25 compuestos. Sin embargo, nosotros podemos esquematizarlo en su composición en 4 tipos, que son los que les puse en pantalla. El primero, los gases tóxicos que no son irritantes de la vía aérea. El humo de incendio siempre, pues aquí se relaciona con el monóxido de carbono o de cianuro. En el segundo lugar tenemos los gases tóxicos irritantes de la vía aérea, como el formaldehído y algunos otros aldehídos, también amoníaco, óxidos nitrosos, etc. En tercer lugar tenemos los gases asfixiantes simples,
que pueden tener cantidades importantes de dióxido de carbono y que precisamente este dióxido va a ser el que desplaza el oxígeno del ambiente. Y por último, llegamos a tener partículas de carbón. Por lo tanto, el humo de un incendio desde un punto de vista ya toxicológico, pues va a ser una mezcla de gases, tanto no irritantes como no irritantes, asfixiantes simples, y pues de ahí nosotros podemos denominar que pues es un gas mixto. Siguiente, por favor. En la fisiopatología, más adelante lo abordaremos de una forma más específica, cuando veamos monóxido de carbono, pero dentro de esta parte es importante mencionar que las manifestaciones clínicas que se produce por la inhalación del humo de incendio no solamente están relacionadas con la exposición a los gases tóxicos que les mencionaba, sino que también influyen factores que también influyen en la fisiopatología, que son los que les puse en pantalla. Iniciamos con la temperatura. El gas que se inhala en un incendio, pues sabemos que tiene temperaturas sumamente elevadas. Esta situación va a afectar la vía aérea provocando lesiones, ya sea necrosis, ulceración, inflamación. En general, pues solo se va a afectar la vía aérea alta, como la nariz, la orofaringe. Sin embargo, la repercusión va a depender de la relación de pues, temperatura y el tiempo de exposición. Es decir, la bibliografía nos marca un ejemplo, una temperatura de 150 a 200 grados centígrados durante 5 minutos puede llegar a producir la muerte, mientras que una temperatura de 350 a 500 grados centígrados, pero solo por unos segundos, solo puede llegar a producir, o lo máximo que puedes producir es una traqueitis. En segundo lugar, tenemos las partículas. Los Hollings de carbono van a ser esas sustancias que podrían incrementar la resistencia de la vía aérea. Yo encontré que es literalmente como las cenizas. Si ustedes lo buscan, son como esas cenizas. Y pues esto podría obstruir hasta cierto punto la vía aérea, o en casos, en casos extremos, pues ya obstrucción de esta vía aérea. En tercer lugar, pues los gases tanto irritantes, y en quinto lugar los gases no irritantes, que ya hablamos un poquito de eso. Y finalmente la ausencia del oxígeno. El aire normal, pues sabemos que tiene un 21% de oxígeno aproximadamente. Sin embargo, la concentración de cuando está la presencia del humo en un incendio, va a ser demasiado bajo, va a ser muy inferior a este porcentaje, ya sea porque la persona pues consume, por así decirlo, está hiperventilando, o por haber sido desplazado por el dióxido de carbono u otros gases. Siguiente, por favor. Y bueno, las manifestaciones clínicas, nos menciona la bibliografía que durante las primeras 36 horas, la mayoría de los síntomas se deben principalmente a la presencia de monóxido de carbono. Este es casi de ley que se encuentre en los incendios, también por gases irritantes y a consecuencia el calor de la vía aérea. Y quemaduras, pues sí, de la vía aérea. Y aquí lo que nosotros podemos encontrar es una irritación ocular, rinorrea, tos, dolor de garganta, estridor laríngeo, disfagia, un esputo carbonáceo. Esto pues ya nos va a indicar una lesión pulmonar, también disnea, taquicardia, debilidad muscular, laringoespasmo, broncoespasmo, disminución del nivel de la conciencia. Hay pacientes hay personas que llegan a desmayarse, la cianosis y pues incluso la muerte. Y después de las 6 horas, hasta los 5 primeros días, es posible que haya una presencia de edema agudo de pulmón o incluso neumonías bacterianas. Siguiente, por favor. Y dentro del diagnóstico valoración del paciente, pues igual, dentro de la anamnesis va a ser necesario que conozcamos si el incendio se produjo en un espacio cerrado o abierto, el tiempo de exposición del paciente, si estuvo o no inconsciente, el color del esputo, la presencia de tos, dolor de garganta, cambio de voz, en general las manifestaciones clínicas que les mencioné. En segundo lugar, tenemos la exploración física. Esta tiene que ser completa y detallada, pero se debe de hacer especial hincapié en que nosotros observemos cara, labios, boca, cuello. Aquí también pues hay que incluir la auscultación para detectar si hay o no estridor laríngeo. Como lo vemos en pantalla, esa imagen es de un chico que pues tiene una quemadura de vía aérea superior, y podemos ver esos restos carbonáceos en lo que son fosas nasales, lengua, labios, etc. Y también en esta parte nosotros podemos encontrar, o esta indicación de los restos
abundantes de, pues como de carbón, pues ya nos va a dar un cuadro sugestivo, vamos a nosotros a sospechar de que es una intoxicación grave. Y bueno, finalmente vamos a tener las exploraciones o pruebas complementarias. Se va a indicar una analítica general, la coximetría, esta es importante, también una gasometría. Tenemos que monitorizar la oxigenación del paciente. También se llega a indicar electrocardiograma o radiografía de tórax. Esta es principalmente, nosotros la veremos normal, pero pues nosotros podemos tomarla horas o días después para no observar si ya hubo una evolución pues desfavorable. También una exploración importante que se debe realizar es la broncoscopia con fibra óptica. Esta técnica nos va a permitir visualizar la zona tanto supra e infraglótica y nosotros vamos a poder ver el grado de lesión pulmonar, si hay edema, inflamación o necrosis, y esto nos va a ayudar a tomar la decisión terapéutica. Después tenemos el tratamiento. De manera general, todos los pacientes que pues hayan expuesto a este humo de incendio deben de ser tratados inicialmente con oxígeno humidificado al 100%. Esto puede ser en mascarilla en reservorio o intubación según sea la clínica del paciente. Y bueno, en determinados casos, como les mencionaba, esta intubación del paciente nos puede ayudar, pero sí hay que tener como en cuenta algunos criterios de inclusión, que son los que les puse en ese diagrama del lado izquierdo. Si el paciente está inconsciente, si tiene paro cardiorrespiratorio, un Glasgow menor o igual a 8, si nosotros ya observamos una obstrucción de la vía aérea, es decir, encontramos estridor, signos de fatiga respiratoria, etcétera, que sea una quemadura mayor, una estabilidad hemodinámica o que ya haya una hipoxemia persistente. En el diagrama, pues en el caso de que no haya eso, nosotros lo único que podemos hacer pues es una elevación de la cabecera, poner oxígeno suplementario, el monitoreo básico y pues examinar bien cavidad bucal y la laringe. En caso de que en el examen de laringe nosotros encontremos edema de laringe, o bien una obstrucción inminente, pues entonces sí va a estar indicada la intubación inmediata del paciente. En caso de que no se encuentre este edema, pues nosotros podemos considerar repetir esta observación o este examen cada 2 horas o pues si se puede más seguido, pues mejor para ver que no haya un deterioro clínico. Bueno, en segundo lugar tenemos la utilización del antídoto. Se menciona que es una megadosis de 5 a 10 gramos de vía intravenosa de hidroxocobalamina. Este pues va a ser el antídoto específico para el cianuro que se encuentra en el humo. Tercer lugar, se aconseja que la aspiración frecuente, se recomienda la aspiración frecuente de las secreciones bronquiales que les mencionaba que podía presentarse. Algunas otras medidas que nosotros podemos emplear pues son los broncodilatadores. Este está indicado en caso de broncoespasmo por los gases irritantes. En el caso de que haya tos improductiva, se puede tratar con antitusígenos. Y el resto del tratamiento pues se va a basar básicamente en la sintomatología y aquí hay que tener cuidado porque no se aconseja el inicio de corticoides o antibiótico como profilaxis. Siguiente, por favor. Y bueno, ya que hablando específicamente de la terapéutica con el antídoto, teóricamente existen 3 grupos de antídotos para este tipo de intoxicación, principalmente cuando uno de los componentes es el cianuro. Son los que les puse del lado izquierdo. Antes, o en primer lugar, lo que se encontraba eran los agentes metahemoglobinizantes, como los nitritos de amilo o sódicos, aunque este tipo de fármacos se habían utilizado desde los años 30, o sea, muy, muy de antes. Se menciona que cualquier metahemoglobinizante debe considerarse ya oficialmente contraindicado en el síndrome de inhalación por humo, ya que estos pacientes también tienen cifras elevadas de carboximoglobina y por lo tanto esta metahemoglobinemia empeora todavía más y el transporte del oxígeno pues se deteriora y el pronóstico del paciente es desfavorable. Entonces pues no se utiliza ya. Una segunda opción terapéutica era el empleo de pues, algunos compuestos de azufre como el tiosulfato sódico. Sin embargo, aquí el inconveniente es que el proceso enzimático es demasiado lento, entonces pues ya en la clínica no se utiliza por esto. Entonces, los últimos que nos quedan
son los fármacos que contienen cobalto, como el detato dicobáltico o la que les mencionaba en la otra diapositiva, hidroxocobalamina. Algunos de los criterios en los que se puede indicar, pues es la inhalación de humo y que incluso nosotros encontremos los restos de Holling en boca, faringe o como tal en el esputo, que hay alteraciones neurológicas como convulsiones, coma, etcétera, y algunas, bueno, ahí lo vemos en el cuadrito, o algunas de las siguientes circunstancias: alguna bradipnea o un paro respiratorio cardiorrespiratorio, que se encuentre en shock o que el lactato esté mayor a los 10 milimoles. Y bueno, la dosis que se recomienda es la de la hidroxicobalamina, es de 5 gramos en 10 a 15 minutos en el caso de los adultos. En el caso de los niños, de 70 miligramos por kilogramo de peso. Y pues bueno, esta como tal se menciona que es una megadosis, es bastante pues pesada, por así decirlo, y se menciona que puede repetirse esta megadosis una vez más, es decir, 5 gramos más en el caso de los adultos, siempre y cuando persista sintomatología o haya una inestabilidad. Y bueno, pues algunas de las reacciones leves que podemos nosotros encontrar, pues es una coloración de la piel rosácea, la orina y que tenga un color como pues rojizo. Yo creo que si les han puesto vitamina B12 se han dado cuenta de eso, pero también pueden presentar elevación de la tensión arterial, etcétera. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente del monóxido de carbono. Este se menciona que es el gas tóxico más común. Sus principales características es que es un gas incoloro, inodoro, no irritante a mucosas, pero que sí es altamente tóxico. Este usualmente se origina a partir de una combustión incompleta, en la cual en el ambiente o en el espacio en el cual se está generando esta combustión no hay el suficiente oxígeno para que se realice una combustión completa. Esta puede ser por parte de hidrocarburos como metano, propano, butano, de algunos líquidos como la gasolina o de algunos sólidos como el tabaco, leña o carbón. Ahora, en cuanto a la epidemiología, esta es la principal causa de intoxicación por gases. Tiene una mayor incidencia durante la estación de invierno, esto porque los pacientes muchas veces buscan pues calentarse en esta estación y pues generan, no sé, una leña o prender brasas y pues al querer pues calentarse se encierran y pues generan toda esta combustión incompleta generando una intoxicación. Se menciona que en un poblado, bueno, en un estudio realizado no recuerdo específicamente en dónde, pero se encontró que hasta el 25% de los pobladores en esa área rural tenían niveles elevados de carboxihemoglobina. Esto podría decirse que pues, los pacientes prácticamente tenían una intoxicación crónica de justamente el monóxido de carbono. En cuanto a la fisiopatología, una vez que es inhalado el monóxido de carbono, pasa al torrente sanguíneo y se une a la hemoglobina de forma reversible y competitiva. Esto porque compite con el oxígeno por esta afinidad a la hemoglobina. Sin embargo, este monóxido de carbono va a tener una gran afinidad a la hemoglobina. Se menciona que tiene una afinidad mayor hasta 300 veces que el oxígeno. Y pues al desplazar justamente esta afinidad por el oxígeno y al disminuir la oxihemoglobina, pues va a generar que haya menor disposición de oxígeno para los tejidos. Entonces, al haber una menor disposición de oxígeno para los tejidos, va a generar directamente una hipoxia tisular. Por otro lado, no solamente tiene una gran afinidad hacia la hemoglobina, sino a todas las proteínas que contienen al grupo hemo, como puede ser el citocromo P450 o el citocromo A3, los cuales se encuentran a nivel mitocondrial y que realizan su actividad durante la respiración celular mitocondrial. Esto, al tener una gran afinidad a estos citocromos, pues van a inhibir toda esta respiración mitocondrial y van a disminuir la capacidad de generar ATP. Asimismo, al pasar de una respiración aerobia a una anaerobia, va a generar que el paciente presente una acidosis metabólica y asimismo va a comenzar la producción de radicales libres. Por último paso, en cuanto a la fisiopatología, tenemos el daño oxidativo, principalmente dado por los radicales libres. En estos radicales libres van a generar, pues, obviamente un daño oxidativo en diferentes macromoléculas. ¿Esto qué va a generar?
generar, en la barrera hematoencefálica va a generar una lesión del endotelio y también va a generar una desmielinización en las células gliales. Asimismo, este daño oxidativo va a generar diferentes fenómenos inflamatorios y también van a ayudar a aumentar el nivel de lesión que se encuentre en cada uno de los sitios afectados. ¿Cuáles son los mayores sitios afectados? En primer lugar, va a ser el sistema nervioso central. En segundo lugar, va a ser el sistema cardiovascular y en tercer lugar y por último lugar, sería el sistema musculoesquelético. Aquí hay una pequeña tablita que pues prácticamente menciona toda la fisiopatología que pues ya mencioné únicamente como repaso para cuando la quieran estudiar. En cuanto al diagnóstico, este igualmente va a dividirse de acuerdo al sitio de afectación. Vamos a tener algunas manifestaciones del sistema nervioso, manifestaciones neurológicas. Las principales van a ser cefalea, mareo, temblor e inestabilidad de la marcha. También los pacientes pueden cursar con ataxia, disminución del nivel del estado de conciencia, que pueden llegar hasta un estado de coma, convulsiones, pérdida generalizada de fuerza, focalidades motoras insensitivas, como pueden ser algunas alteraciones visuales. En cuanto a las manifestaciones cardiovasculares, la que va a predominar van a ser las palpitaciones, van a ser las más comunes. También se ha asociado el síndrome coronario agudo post-intoxicación por monóxido de carbono. También pueden presentar los pacientes arritmias, opresión torácica, alteraciones del ritmo cardíaco e incluso paro cardiorrespiratorio, que pues prácticamente sería pues lo más mortal. Y por último tenemos el grupo de las manifestaciones generales, en las cuales van a predominar tanto las náuseas como el vómito. También podemos encontrar en el paciente diarrea, astenia, debilidad, rabdomiólisis, impotencia muscular. Y bueno, si bien estos tres grupos de manifestaciones clínicas pueden encontrarse en una intoxicación tanto aguda como crónica, entonces debemos tenerlo en cuenta. Sin embargo, en la intoxicación aguda, esto quiere decir que el paciente abruptamente pues, se presenta ante una intoxicación por monóxido de carbono, como puede ser el caso de un incendio o incluso pues, queriéndose suicidar, prendiendo el carro en el garage y manteniéndose dentro. Puede haber una intoxicación leve o una intoxicación grave. En la leve podemos encontrar algunos síntomas inespecíficos, como puede ser cefalea, vértigo, mareos, náuseas, vómitos, somnolencia, letargia, confusión, alteraciones visuales que sería la visión borrosa, dolor torácico, dolor abdominal y midriasis. Y en una intoxicación más grave ya encontraríamos una mayor afectación neurológica, coma, insuficiencia cardíaca, dificultad para respirar, convulsiones, hidrocefalia y muerte. Y pues vemos que pues principalmente todas las manifestaciones pues sí se abocan a los sistemas más afectados. Hablábamos que justamente el sistema nervioso es el principal afectado y pues aquí encontramos este síndrome, que es un síndrome neurológico tardío, el cual causa alteraciones neuropsiquiátricas en los pacientes. Usualmente se establece después de que existió todo el cuadro clínico agudo. Esto quiere decir que el paciente sí llega con todo este cuadro clínico de una intoxicación aguda y posteriormente a 3 días o hasta 3 meses puede generarse este síndrome neurológico tardío. En vamos a encontrar un deterioro encefálico progresivo, extrapiramidalismo, evidencia de áreas de desmielinización en la resonancia magnética. También el paciente puede mostrarse irritable, puede tener labilidad emocional, déficit de memoria, dificultad de cálculo y de operaciones lógicas, etc. Por lo tanto, también este síndrome neurológico tardío pues es prácticamente algo que se busca detectar rápido. Entonces, una vez que se da de alta a un paciente que pues ya fue intoxicado por monóxido de carbono, se necesita un seguimiento neurológico de estos pacientes. Ahora, en cuanto al diagnóstico, pues en primer lugar, pues ya el paciente llega con la clínica sugestiva, ¿no? Todo lo mencionado, afectación neurológica, cardiovascular y musculoesquelética. En segundo lugar, pues detectamos la posible fuente de intoxicación, si fue una intoxicación aguda, que haya sido, no sé, por ejemplo, el humo del incendio, o si fue una intoxicación crónica, que el paciente constantemente esté en relación con algún humo de carbón o alguna posible fuente crónica. En tercer lugar, sería la identificación de factores de riesgo. Se menciona principalmente el tabaquismo, ya que estos pacientes van a tener niveles más elevados de carboxihemoglobina. Entonces, se menciona que los pacientes fumadores pues, van a tener un poquito de peor pronóstico.
cuarto lugar, pues ya sería realizar las pruebas analíticas, ya que esto nos van a ayudar a confirmar nuestro diagnóstico de intoxicación por monóxido de carbono. Aquí tenemos pues una pequeña tablita en la cual pues justamente se mencionan los niveles de carboxihemoglobina. En pacientes, podría decirse sanos, se han encontrado niveles de carboxihemoglobina de 0.4 hasta 0.7%. Sin embargo, en los fumadores se han encontrado niveles de carboxihemoglobina hasta de 10%. Entonces, en estos pacientes debemos como que tenerlo muy en cuenta que sus niveles pueden estar elevados. Miren, aquí incluso pues se menciona. Pero los niveles tóxicos ya de la carboxihemoglobina o que ya nos van a confirmar el diagnóstico de una intoxicación por monóxido de carbono, van a empezar a partir del 10% de los niveles de carboxihemoglobina. Estos también nos van a ayudar a determinar el grado de intoxicación. Vemos en esta tablita que del 10 al 20% pues prácticamente es una intoxicación leve, del 20 al 50% es una intoxicación grave, y más del 50% ya sería una intoxicación pues, potencialmente fatal. También, de acuerdo a estos niveles de carboxihemoglobina, pues están dados estos criterios de gravedad en una intoxicación por monóxido de carbono. Estos criterios nos ayudan a determinar si el paciente que fue intoxicado pues va a requerir de una oxigenoterapia hiperbárica, en la cual se busca dar un oxígeno con presiones superiores a los niveles atmosféricos. En estos criterios pues cuentan con criterios de laboratorio como una carboxihemoglobina superior al 20 o una carboxihemoglobina superior al 10 en el caso específico de los niños y en las mujeres embarazadas. En las mujeres embarazadas siempre debemos tener en cuenta un tratamiento oportuno, porque si la hemoglobina ya tiene si el monóxido de carbono ya tiene una gran afinidad hacia la hemoglobina, en cuanto a la hemoglobina fetal, esta afinidad aumenta hasta 600 veces, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. También tenemos algunos criterios clínicos de gravedad, como la clínica neurológica ya mencionada y la clínica cardiovascular. Y pues si el paciente llega a presentar uno de estos, pues sí se recomendaría la oxigenoterapia hiperbárica. Algunas otras pruebas de laboratorio que podemos pedir o solicitar sería la radiografía de tórax, principalmente para descartar lesiones pulmonares asociadas al daño pulmonar, algunos marcadores cardíacos, ya que recordemos que uno de los sitios de afectación pues es el sistema cardiovascular y que se menciona que puede haber un aumento de estos marcadores, como puede ser el caso de la troponina. También el electrocardiograma, nuevamente porque ya hablábamos que pueden presentar arritmias. La TAC, esta se menciona que durante las primeras 6 horas puede encontrarse una disminución de la masa blanca. Y por último, la resonancia magnética, que se menciona que es la más efectiva para detectar lesiones cerebrales después de una intoxicación por monóxido de carbono. Ahora, en cuanto al tratamiento, pues es importante recalcar y tener muy en mente que el antídoto del monóxido de carbono siempre va a ser el oxígeno. Si hay mayor oxígeno y hay menor concentración de monóxido de carbono, obviamente el oxígeno pues va a ganar en cuanto a la afinidad. ¿Por qué? Porque pues hay mayor cantidad. Entonces es importante administrarlo, aunque todavía no se tenga el diagnóstico confirmado. O sea que si llega un paciente con sospecha ya de esta intoxicación, se debe administrar inmediatamente oxígeno normovárico. Se menciona que debe mantenerse de 8 a 12 horas y debe ser a la máxima concentración posible, con una mascarilla con reservorio de alto flujo. Por otro lado, ya una vez que se confirme el diagnóstico y determinando que el paciente tenga algún criterio de gravedad, ya se puede administrar el oxígeno hiperbárico, si es que esto es posible, y pues algunos criterios de gravedad que habíamos mencionado, pues sería el coma en las pacientes embarazadas y los niños. En este oxígeno hiperbárico siempre se van a manejar una FIO mayor a 1 en una cámara hiperbárica, justamente con el propósito de que el oxígeno sea más que el monóxido que está dentro del organismo y que pues sea el oxígeno sea el que se una a la hemoglobina. Y pues aquí tenemos una tablita en la cual menciona pues prácticamente el manejo del paciente dependiendo del lugar de atención. Vemos que en el lugar lo más importante de esta tablita para resumir es que en todos se menciona el oxígeno a máxima concentración posible. En todos los posibles escenarios en donde podemos atender al paciente, siempre debemos tener en cuenta que se debe administrar el oxígeno. Ahora, vamos a pasar con los gases irritantes y vamos a enfocarnos en el gas cloro y en el gas sulfídrico.
Hablando del gas cloro, este va a ser, bueno, su principal fuente de exposición va a ser cuando se hace una mezcla de productos de limpieza, como puede ser el cloro con amoníaco, el cloro con alcohol o el cloro con vinagre. Estas mezclas siempre se deben evitar porque pues justamente ante su unión va a generar que diferentes vapores volátiles pues se empiecen a desprender y pues pueden intoxicar a las personas. También una fuente de exposición importante suelen ser las piscinas, ya que pues en estas se administran esas pastillas de cloro justamente para limpiarlas y que ante el calor pueden desprender pues también este gas cloro. También otras fuentes de exposición importantes son los accidentes industriales o el transporte inadecuado de este cloro. En cuanto a los factores de riesgo, los principales van a ser que los pacientes sean fumadores o que tengan alguna patología pulmonar. En cuanto a la fisiopatología, pues una vez que tengamos una inhalación del gas cloro, prácticamente va a tener dos posibles vías para generar todo este daño. En primer lugar, el gas cloro va a generar una combinación con el agua tisular. Esto quiere decir que se unen. Entonces, ante la unión del gas cloro con el agua tisular que se encuentran en las mucosas, pues se va a generar el ácido hidroclórico y ácido hipocloroso. Esto va a generar un efecto directo irritante sobre las mucosas. Por otro lado, también va a haber una liberación ¿cómo se llama? De ácido, liberación de oxígeno nativo, oxígeno naciente, el cual va a generar efectos oxidativos. Asimismo, estos efectos oxidativos van a generar directamente el daño citotóxico. La clínica va a ser principalmente conjuntivitis, faringitis, laringitis, tos irritativa, cefaleas, vómitos, náuseas, taquipnea, lagrimeo, dinofagia, irritación ocular y crisis asmática. En algunas formas graves, este efecto irritante va a generar edema de glotis, distrés respiratorio agudo, edema agudo de pulmón y neumonitis química. El diagnóstico va a ser principalmente con el antecedente de exposición, con la clínica, una radiografía de tórax porque puede existir este edema agudo de pulmón y la saturación de oxígeno y la gasometría nos pueden ayudar a determinar la gravedad de la insuficiencia respiratoria. En cuanto al tratamiento, pues es principalmente la administración de oxígeno mediante mascarillas. También se pueden realizar nebulizaciones después de 3 horas de la exposición, la humidificación de la vía aérea para evitar que se seque la orofaringe y broncodilatadores y metilprednisolona. Ahora, el ácido sulfídrico va a ser un gas incoloro, hidrosoluble, inflamable y que desprende un olor característico a huevos podridos. Su principal fuente de exposición es en lugares de putrefacción y descomposición, como fosas sépticas, cloacas, pozos negros, alcantarillas, minas, refinados de petróleo, etc. En cuanto a la fisiopatología, igualmente tiene dos rutas, por así decirlo. En una inhibe el citocromo oxidasa, por lo tanto va a impedir el aprovechamiento de oxígeno, inhibiendo la respiración mitocondrial y pues va a generar una reacción redox, generando asfixia celular. Por otro lado, vamos a tener que al ser muy hidrosoluble va a generar una irritación directa en las mucosas. Esta irritación directa va a generar edema de glotis y muerte por asfixia. En cuanto a la clínica, va a depender bastante de cuál es el nivel de inhalación de este ácido. Usualmente o generalmente hay una disminución del nivel de conciencia. También va a haber cefaleas, anosmia, letargia, vértigo, nistagmus, coma, debilidad en extremidades inferiores, queratoconjuntivitis, etc. ¿Cuándo vamos a decir que es una intoxicación masiva? Cuando el paciente esté expuesto a más de 1000 partes por millón de este ácido sulfídrico. En prácticamente la muerte va a ser en pocos minutos posteriores a la inhalación del gas. También puede haber una exposición prolongada, pero a baja concentración, que no va a generar la muerte instantánea, pero sí va a generar un daño alveolar difuso con edema pulmonar. Ahora, en cuanto al diagnóstico, pues prácticamente es clínico mediante la investigación de la exposición a una fuente de riesgo, que ya lo habíamos mencionado. También va a ser mediante los signos y síntomas. Uno de los más importantes puede ser la presencia de queratoconjuntivitis. Se puede hacer una determinación de sulfohemoglobina, pero no sé sinceramente qué tan accesible sea esto. E incluso se menciona que para dar un pronóstico se puede hacer la determinación tanto en orina o en plasma de tiosulfato. Sin embargo, también encontré que tanto el ácido sulfídrico
como sus metabolitos suelen ser muy eliminados muy rápidamente del sistema, entonces esta determinación de tiosulfato suele ser difícil. Este tiosulfato nos ayuda al pronóstico. Niveles de 1.3 dan una buena recuperación. Niveles de 2 tendría un daño pulmonar y lesión neurológica severa. Y niveles por arriba de 12, el paciente prácticamente ya estaría, bueno, podría generar una muerte instantánea en el paciente. En cuanto al tratamiento, en primer lugar sería retirar de la fuente de intoxicación, siempre y cuando se tenga pues un equipo apropiado, no sea que se generen más intoxicaciones. También el oxígeno a alto flujo va a estar recomendado. Como hablábamos que hay una irritación a nivel ocular, pues se recomienda irrigar los ojos con suero salino, como se ve en la imagen. Los broncodilatadores incluso también pueden recomendarse y se han propuesto algunos tratamientos específicos como el uso de nitrito de amilo y el nitrito sódico, los cuales pueden convertir la hemoglobina en metahemoglobina y pues esto ante la unión con el ácido sulfídrico van a generar pues menos efectos tóxicos. Bueno, ahora vamos a continuar con la intoxicación por metales pesados. Estos metales se definen de acuerdo a la OMS como elementos de elevado peso atómico potencialmente tóxico que se emplean en procesos industriales. Los que vamos a ver o los que predominan en esta intoxicación es el talio, el plomo, el mercurio y el arsénico. Siguiente, por favor. Bueno, creo que no cargaba ya. Bueno, el talio, la fuente principal en donde se puede encontrar este metal es en pirotecnias, también en los raticidas a base de sulfato de talio, en industria de diamantes artificiales, en los cosméticos, en fábricas de cemento, en el humo del cigarro y en la fundición. En el caso del plomo, las fuentes principales es en donde fabrican las baterías, también donde fabrican vidrios, también en la exposición ambiental a fragmentos de pintura. También una de las fuentes principales es en la inhalación de los polvos de balas en campo de tiro, también la ingestión de agua expuesta a tuberías de plomo y la exposición a la combustión de este metal. Siguiente, por favor. Bueno, el mercurio, la fuente principal son en industrias químicas, en procesadoras de metales, también en los termómetros, en amalgamas dentales, baterías e incluso en alimentos que estén contaminados, como por ejemplo en el atún o en el pez vela. El mercurio va a tener tres formas, que va a ser el mercurio elemental, el inorgánico y el orgánico. El elemental generalmente va a ocurrir por vía respiratoria, principalmente porque es como, o sea, el mercurio va a estar en vapor. Y también la inyección intramuscular del mercurio es rara, pero generalmente se asocia a un intento suicida o incluso a un intento de autolesión. En el caso del mercurio inorgánico se encuentra en cosméticos, cremas aclaradoras, también antisépticos tópicos y remedios tradicionales. Y en el caso del mercurio orgánico es la forma más peligrosa para la salud humana y generalmente viene en la presentación de antisépticos y también como por ejemplo la merbromina. Y en el caso del arsénico, la fuente principal son industrias de fundición y microeléctricas, conservación de madera, pesticidas, herbicidas y fungicidas. Y la fuente principal es pozos contaminados. También puede ser encontrado cuando se incineran algunos de los productos que tengan este metal. Siguiente, por favor. En el caso del plomo, el cuadro clínico sí va a estar muy amplio, puede afectar diversos sistemas como el gastrointestinal, también el sistema nervioso. Entonces, dentro del sistema gastrointestinal va a haber eritema en las mucosas, ulceraciones, náuseas, vómitos, también diarrea, constipación, melena y también puede llegar a tener dolor abdominal el paciente. Dentro de las manifestaciones bucales puede haber gingivitis, gingivorragias y el signo de Burton, que es muy característico en esta intoxicación, que como podemos ver en la imagen va a ser como una capa de línea azulada púrpura que se va a encontrar entre las encías de la persona intoxicada. Y bueno, también
Puede haber afectación del sistema nervioso, como por ejemplo una alteración del coeficiente intelectual. También puede haber debilidad muscular, letargia, insomnio, cefalea, irritabilidad, pérdida de memoria, alucinaciones y ya en casos más graves puede haber convulsiones. Y si no se llega a tratar esta intoxicación, puede dejar secuelas neurológicas, como por ejemplo retraso mental, parálisis cerebral, incluso crisis convulsivas. Y ya en casos más graves, obviamente puede llegar a causar la muerte. Siguiente, por favor. Bueno, en el caso de la intoxicación por argénico, las manifestaciones van a ser cutáneas. Entonces, primero va a haber una hiperhidrosis en palmas y plantas con prurito, eritema y disestesias. Posterior a ello, se va a presentar hiperkeratosis y melanodermia. Y ya por último, ya si el paciente estuvo expuesto entre más de un año, pues ya va a haber un daño maligno en el sistema tegumentario. Y bueno, dentro de las manifestaciones clínicas van a haber dos lesiones importantes que va a ser la melanosis y la queratosis. La melanosis, que también se podría decir que es como pigmentación, esta puede ser localizada o difusa y va a estar en forma de pecas, o también la literatura lo llama como gotas de lluvia, principalmente en tronco y extremidades. Estas van a ser bilateral y simétrica. Y en el caso de la queratosis, este va a ser un engrosamiento difuso en palmas y plantas que suele tener nódulos. Y bueno, también se puede llegar a encontrar las líneas de mes en la uña. Como podemos ver en la imagen, son líneas blanquecinas en la uña, que pueden ser líneas horizontales o verticales, pero principalmente son horizontales. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y bueno, de acuerdo a la severidad, se va a dividir en leve, moderada y grave. La leve básicamente nos va a decir que el paciente presenta un engrosamiento leve con pápulas menor a 2 milímetros en palmas y plantas. En el caso de la moderada, aquí van a haber lesiones queratóxicas simples de aproximadamente 2 a 5 milímetros. Y por último, la severa van a ser ya elevaciones que van a ser pápulas mayor a 5 milímetros en palmas y plantas. Van a haber nódulos, verrugas y estas van a estar, y lesiones hiperémicas. Y generalmente la piel se va a ver como grietas y fisuras. Ahora, en el caso de la intoxicación por mercurio, hay una triada que va a ser el temblor, estomatitis y alteraciones de la personalidad. Y bueno, dependiendo del sistema que sea afectado, va a ocasionar las diferentes manifestaciones clínicas. Como podemos ver en la tablita, nos engloba todo. Principalmente el sistema que se afecta es el sistema digestivo. El paciente va a decir que tiene como un sabor metálico, va a tener halitosis, náuseas, vómito. También va a tener el signo del Letuel, que es cuando el paciente va a tener una coloración parduzca en los incisivos, como podemos ver en la imagen. También puede haber afectación del sistema nervioso, como por ejemplo irritabilidad, tristeza, ansiedad, insomnio, debilidad muscular, pérdida de memoria, depresión, y a esto se le va a llamar eretismo mercurial. También puede haber afectación del sistema renal, en donde generalmente hay nefrosis. En el caso de que si se afecta el sistema oftálmico, puede haber pues una disminución de los reflejos. Y en el caso del sistema tegumentario, que es lo que más predomina, va a haber una dermatitis de contacto que es localizada principalmente en manos, antebrazo y cara. Y también hay una reacción de hipersensibilidad en la piel por este metal, que se va a caracterizar por descamación, color rosado de mejillas, palmas y plantas, fotofobia, sudoración, irritabilidad e insomnio. Y bueno, en la literatura en donde buscamos esta información, mencionaba que a la intoxicación ocupacional se le va a denominar mercurialismo o hidrargirismo. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora en el caso del talio, los efectos se van a clasificar en un cuadro clínico agudo,
que va a iniciar entre 1 a 2 días posteriores a la exposición, y también puede haber un cuadro crónico que va desde 2 a 3 semanas posteriores de la intoxicación por talio. Dentro de las manifestaciones tenemos que puede haber náuseas, vómito, dolor abdominal, constipación y disfagia, también debilidad en miembros inferiores, disminución de la conciencia, cefalea, insomnio, y ya en casos más graves puede haber como opresión en el pecho e incluso psicosis. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora en el caso del sistema tegumentario, si es afectado, el paciente va a presentar alopecia, erupción acneiforme, leuconiquia, que como podemos ver son las líneas de MES que les mencionaba anteriormente, que son líneas blanquecinas, y pues también caída de vello púbico, axilas y cejas. Siguiente, por favor. Y en el caso del sistema nervioso, va a presentarse neuropatía periférica, parálisis de los nervios craneales, temblores, ataxia, y ya en casos más graves, si no se da un tratamiento adecuado y oportuno, puede ocasionar coma o muerte. Siguiente, por favor. Ahora, en el caso de las pruebas complementarias que se tienen que realizar si nosotras estamos sospechando de una intoxicación por plomo, el diagnóstico va a ser clínico, pero también tenemos que solicitar una biometría hemática, ya que generalmente estos pacientes van a presentar anemia normocítica, también un frotis de sangre periférica, ya que aquí va a haber presencia de un punteado basófilo, como podemos ver en la imagen, que son esas células de color morada. También se tiene que solicitar la concentración de plomo en sangre. Si es mayor a 10 picogramos, ya nos estaría indicando que hay una intoxicación o una exposición a este metal. También la concentración de zinc protoporfirina para ver si hay daño renal, y también la radiografía, ya que aquí se van a encontrar las líneas de plomo en discos epifisiarios de los huesos largos, como podemos ver en la imagen. Y en este cuadrito que encontramos viene principalmente el rango de valores que debe de haber en la sangre y a qué se refiere. Es decir, un nivel aceptable es menor a 10 picogramos por cada 100 mililitros, pero ya si estamos hablando de entre 10 a 35, estamos hablando de un riesgo de intoxicación. Y ya en el caso de una intoxicación real o que ya se vea clínicamente, va a ser mayor a 35, y como podemos ver puede ser leve, moderada y grave, pero si un paciente nos llega con un riesgo de intoxicación es necesario dar un tratamiento oportuno. Siguiente, por favor. Ahora, en las pruebas complementarias para el mercurio es la determinación de niveles séricos del mercurio. Si es mayor a 10 picogramos por litro, también estaremos hablando de una intoxicación por este metal. Y también se tiene que solicitar una determinación de niveles urinarios de mercurio en orina de 24 horas. Y si en el caso de que sea mayor a 20 picogramos por litro, también nos estará sugiriendo una intoxicación por este metal. En el caso del arsénico, se tiene que solicitar los niveles urinarios del arsénico de 24 horas, y si es mayor a 50 picogramos por litro, también estaremos hablando de una intoxicación. Y en el caso, y también se tiene que solicitar una determinación de arsénico en sangre, que esta va a ser mayor a 3 picogramos por decilitro, y ya nos estará hablando que esa persona tiene o tuvo una exposición entre 6 a 12 meses. También hay literaturas que mencionan que se tiene que solicitar las concentraciones de este metal en pelo o uñas, y con que haya más de 1 miligramo por kilo ya nos estará hablando de un riesgo de intoxicación o de exposición a este metal. Y por último, el talio, se tiene que solicitar una biometría hemática. Este presentará leucocitosis, neutrofilia y linfopenia. También se tienen que determinar los niveles de talio en sangre, orina y cabello. Y es importante también solicitar electrolitos séricos, ya que principalmente el potasio va a estar disminuido. Y también las pruebas de función hepática, tanto bilirrubina como transferasas, y generalmente van a estar aumentadas. En el caso del tratamiento de cualquiera de estos metales, primero se tiene que realizar un lavado gástrico, también un manejo de carbón activado y un catártico.
ya que esto pues va a ayudar a la eliminación del metal. Pero dependiendo de cada metal tenemos que administrar un quelante que se podría decir que va a ser como el antídoto. En el caso del plomo se tiene que administrar la de penicilamina de 1 a 1.5 gramos por decilitro vía oral dividido en 4 dosis. En el caso del mercurio, el principal fármaco de elección va a ser la DMSA, que es la Suximer, que va a ser de 10 miligramos por kilo vía oral 3 veces por 5 días. Y posterior a ello se tiene que dar 2 veces por 14 días. En el caso de que no haya este quelante, se tiene que dar el dimercaprol, 5 miligramos kilo vía intramuscular inicialmente, y posterior a ello se tiene que disminuir la dosis, que va a ser de 2.5 miligramos por kilo cada 12 a 24 horas. Y ya en el caso de que tampoco haya ese quelante, se puede administrar la de penicilamina. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora, en el caso de, perdón, ya, en el caso de la intoxicación por arsénico, si es, el cuadro clínico es agudo, se tiene que dar una terapia de sostén con la finalidad de restaurar las funciones vitales. Y también un quelante, que esto es como lo fundamental para todas estas intoxicaciones porque van a ser el antídoto. El principal es el VAL, el dimercaprol, y en el caso también de que no haya, se puede utilizar el Suximer. En el caso de del cuadro clínico crónico, el tratamiento ya es sintomático. Se tiene que administrar vitamina A, B, C, E, una dieta rica en proteínas, suplementos de selenio y también ácido fólico. Y por último, en el caso de una intoxicación por talio, si el paciente requiere un manejo de reanimación, se le tiene que brindar. Y el quelante que se tiene que usar es la de penicilamina. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la intoxicación por cáusticos. Un agente cáustico, de acuerdo a la guía de práctica clínica, va a ser una sustancia que produce quemaduras en el tejido con el cual se pone en contacto. Vamos a hablar de una intoxicación por cáusticos cuando existe una ingesta de estos elementos quemantes y corrosivos que son destructores del tejido vivo. Tales elementos pueden ser álcalis o pueden ser ácidos. Vamos a decir que son álcalis cáusticos cuando tienen un pH por arriba de 11 y cáusticos ácidos cuando tienen un pH por abajo de 3. Ahora, en cuanto a la epidemiología, se menciona que anualmente en Estados Unidos se encuentran de 5,000 a 18,000 casos. De estos, del 50 al 80% van a ser en la población pediátrica, siendo los menores de 5 años la edad de mayor afectación. Este va a tener dos patrones. Un patrón accidental, el cual se suele presentar en el 80% y es característico de los niños pequeños, y también de algunos pacientes que no están como en un estado adecuado, como podría ser un borracho, o también en un patrón voluntario, que sería más como un intento suicida. En cuanto a la etiología, aquí tenemos un pequeño cuadrito que nos regala la guía de práctica clínica y que lo divide pues justamente de acuerdo al pH, en ácidos y álcalis. Y pues prácticamente vemos que varios están, bueno, son muy accesibles e incluso se encuentran en el hogar, como pueden ser la sosa cáustica, quitamanchas, desengrasantes, limpiahornos, baterías de automóviles, etcétera. Entonces siempre debemos tener en cuenta esta tablita para saber qué tipo de cáustico es el que fue ingerido y pues el posible uso en el cual se utiliza en el hogar. En cuanto a la fisiopatología, vamos a encontrar que los ácidos van a generar una necrosis coagulativa. Esto quiere decir que en cuanto entra en contacto con la mucosa, va a generar inmediatamente isquemia y una pérdida de agua significativa en la zona con la que entra en contacto. Esto va a generar una formación de una éscara a nivel de la mucosa y con la formación de la éscara va a dificultar la penetración. Esto quiere decir que los ácidos lo que tocan, pues sí lo lastiman, pero no penetran.
En cuanto a los alcalinos, van a generar una necrosis licuefactiva, en el cual prácticamente este proceso es en el que un objeto, o en este caso una mucosa que es como sólida, va a pasar a líquida. En esta va a haber una destrucción de lípidos y proteínas que alteran la arquitectura celular, generando una saponificación de los lípidos y permitiendo la penetración profunda de este cáustico alcalino. Posterior a esto se pueden generar 3 eventos, puede ser una trombosis vascular, una fibrosis o lo más común que sería una perforación por esta gran capacidad de penetración. En cuanto a las fases, existen 4 fases que se van a desarrollar durante la fisiopatología. En primer lugar tenemos la fase 1, que sería del día 1 al día 3. En esta va a haber una reacción inflamatoria con edema y necrosis eosinofílicas. En esta también vamos a encontrar a nivel de la mucosa radicales libres y especies reactivas de oxígeno. Estas se pueden mantener elevadas y van a contribuir a todo el daño inicial y al desarrollo de una estenosis secundaria. En la fase 2, perdón, que va a abarcar del día 4 al día 5, vamos a encontrar una ulceración o perforación si es que se compromete la capa muscular, y esta fase está un poquito más abordada hacia los alcalinos. Esto porque decíamos que tienen mayor capacidad de penetración. En cuanto a la fase 3, abarca del día 6 al día 14, teniendo un pico en el día 10, en el cual van a ver ya fenómenos reparatorios y una aparición del tejido de granulación. Va a comenzar pues toda esa reparación. En la fase 4 tenemos del día 15 al día 30, que va a ser la fase de cicatrización y revitalización, en la cual ya se puede establecer una estenosis secundaria a esta quemadura cáustica. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la guía de práctica menciona este listado, en el cual predomina el dolor abdominal en un 68%. También los pacientes pueden presentar náuseas, vómitos, hematemesis, dolor bucal, disfagia, cealorrea, odinofagia, disnea y disfonía. Algunos datos de peor pronóstico van a ser tanto la tos, disfonía y la disnea. ¿Esto por qué? Porque si el paciente presenta estos síntomas, vamos a sospechar que pues este agente cáustico llegó a las vías aéreas, entonces eso tendría un peor pronóstico para estos pacientes. También debemos tener en cuenta que algunos pacientes pueden estar con un mal estado general, hipotensión y shock. Esto debido a la perforación gástrica que pueden dar algunos agentes alcalinos. En cuanto a la anamnesis, esta debe enfocarse a la ingesta del químico y en qué tipo de químico es, si fue ácido o si fue alcalino. También debemos determinar la cantidad, porque a mayor cantidad, mayor daño. También el tiempo transcurrido entre la ingesta y la llegada al hospital. Los motivos de la ingesta, si es que fue en un niño y fue de forma accidental, o si es que fue, no sé, en un adulto o en un joven y fue de forma voluntaria. También la sintomatología, teniendo en cuenta que si el paciente presenta hematemesis, disfagia y cialorrea, va a tener mayor riesgo de generar algún daño anatómico, como podría ser la estenosis. También investigar los síntomas respiratorios, que ya mencionábamos que son de peor pronóstico, y los posibles antecedentes psiquiátricos en caso de que el paciente lo haya consumido voluntariamente. En cuanto a la exploración física, esta principalmente debe abocarse a la cavidad orofaringea, en la cual pues podemos encontrar al paciente que estaría babeando, o pues encontraríamos cialorrea. También podríamos encontrar exudados blanquecinos, úlceras dolorosas, ronquera, estridor, disnea. También ante la exploración del abdomen podríamos encontrar justamente ese dolor abdominal, podríamos encontrar datos de shock si es que hay alguna perforación, podríamos incluso encontrar afectación renal o hepática o incluso una afectación sistémica. Ahora, existe esta escala que es de Drull, en la cual es para la ingestión de cáusticos, y pues Drull sería prácticamente un acrónimo. El primero sería, bueno, esta nos ayuda a dar un pronóstico sobre el posible desarrollo de estenosis esofágica. La D sería de Drulling, la cual sería la cialorrea importante en los pacientes. El reluctance, que sería el rechazo al alimento. La orofaringe, que encontraríamos estas quemaduras. Otros encontraríamos la fiebre, malestar abdominal, dolor retroestelar o disnea. Y por último encontraríamos la leucocitosis. En pacientes que tengan menos de 4 puntos en esta escala, tendrían una alta probabilidad de que se generen lesiones estenosantes esofágicas en el futuro. Ahora, en cuanto a las pruebas diagnósticas, la principal va a ser la endoscopía. Bueno, antes que nada, pues obviamente con la sospecha clínica, ¿no? El paciente llega diciendo que ingirió alguna sustancia y obviamente tiene todas las manifestaciones clínicas.
Posteriormente podemos realizar una endoscopía, que va a ser el método más eficiente para evaluar la mucosa del tubo digestivo superior. En cuanto al tiempo para realizar esta endoscopía, debe ser después de las 6 horas, porque antes de estas 6 horas el daño no se ha pues instalado, por así decirlo, completamente, pero esto no debe superar las 48 horas, porque posterior a estas 48 horas, o incluso la guía de práctica clínica menciona que no después de 24 horas, puede haber algún riesgo de perforación. Y aquí tenemos algunas contraindicaciones. Justamente si el paciente, si hay sospecha de perforación, pues va a estar completamente contraindicado. Ahora, también vamos a ver que gracias a esta endoscopía se va a dar una clasificación que va a ser la clasificación de esofagitis cáustica de Sargar. Esta nos va a ayudar a establecer la extensión, profundidad de las lesiones. Vemos que tiene diferentes estadios, del 1, en donde vamos a encontrar un edema o hiperemia o eritema, el 2A, en el cual ya comenzamos a encontrar exudados, erosiones o algunas úlceras superficiales, en el 2B, que haya unas úlceras más profundas, o incluso circunferenciales o necrosis, en el 3A, en el cual hay pequeñas áreas aisladas de necrosis o lesiones circunferenciales, y en el 3B, en el cual ya hay una extensa ulceración o necrosis. Incluso en algunas bibliografías llegan a mencionar un estadio 4, en el cual pues ya hay un estado de, bueno, ya existe una perforación a nivel pues esofágico. Y pues aquí lo que menciona la guía de práctica clínica, que debe realizarse entre las 6 a 24 horas post-ingesta. Aquí tenemos nuevamente una clasificación endoscópica, pero pues se parece realmente mucho a la de Sargar. Esta lo maneja por grados. Esta tiene grado 1, 2, 2A, 2B, 2C y 3. Otros estudios o pruebas complementarias que pueden realizarse en estos pacientes puede ser la radiografía simple de tórax o de abdomen con o sin medio de contraste. Esto para determinar si es que ya comienza pues ese daño de la estenosis o si es que se puede, bueno, si es que ya es visible. También se puede realizar una radiografía anteroposterior y lateral del cuello, biometría hemática, gasometría arterial, electrolitos, electrocardiograma y tomografía axial computarizada del tórax. En cuanto al manejo, vamos a tener algunas medidas generales. Lo más importante de estas medidas generales va a ser el ayuno. Estos pacientes ya tienen un daño en la mucosa esofágica o incluso en la mucosa oral, entonces pues no queremos generarle más daño, entonces se va a dar un ayuno, bueno, se va a indicar un ayuno absoluto. También debemos determinar que la vía aérea sea permeable o en caso de que no sea así, pues dar un soporte vital adecuado para el paciente. También teniendo en cuenta que pues tenga algunos síntomas respiratorios, esto nos puede orientar. También se recomienda la fluidoterapia, la administración de antibióticos. Los antibióticos usualmente más utilizados son las cefalosporinas de tercera generación. Los corticosteroides, estos pueden usarse porque disminuyen el riesgo de generar estenosis esofágica. Y por último serían los protectores de la mucosa gastroesofágica. Vamos a recoger Aquí la tenemos casa el de campaña. Aquí tenemos algunos, el tratamiento ya indicado de acuerdo pues, al grado de severidad, de acuerdo a la clasificación de Sargar. Y vemos que pues prácticamente son las medidas de soporte, pero ya abocadas a cada uno de los grados. Lo más importante sería que en el grado 3 pues ya se puede evaluar el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico va a estar indicado cuando hay complicaciones de fase aguda o complicaciones tardías. Y en cuanto a estos pacientes, algo que no se va a recomendar o está completamente contraindicado es la provocación del vómito, la administración de eméticos y también el lavado gástrico. Bueno, y por último vamos a continuar con la intoxicación por rodenticidas, también llamadas raticidas, que la OMS la define como venenos para roedores. Siguiente, por favor. Epidemiológicamente, los casos de este tipo de intoxicación es en población pediátrica con un 70%, en niños menores de 5 años. La administración suele ser oral y el 72% de los casos es de manera accidental y el 28% es voluntario, es decir, que puede ser por un intento de suicidio o por homicidios. Dependiendo del tipo de raticida, va a tener diversos compuestos.
En ellos tenemos a los carbamatos, al fluoroacetato de sodio y a los anticoagulantes que también se denominan hidroxicumarinas, que estas pueden ser de primera o segunda generación. La primera generación, la que predomina es la warfarina, y la de segunda generación, que también se denomina superwarfarinas, el compuesto que predomina es la difetialona y flocumafen. Siguiente, por favor. Fisiopatológicamente, en los anticoagulantes, el mecanismo de acción va a ser porque va a haber una inhibición de la síntesis hepática de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K, porque los anticoagulantes van a ser antagonistas de esta vitamina. Entonces, como podemos ver en el diagrama, si estos anticoagulantes van a impedir la transformación en el hígado de la vitamina K inactiva, que es el epóxido, obviamente no va a activar a esta vitamina K. Es decir, si se antagoniza la vitamina K de forma inactiva, obviamente no va a pasar a la vitamina K activa. Y como sabemos, esta vitamina K va a sintetizar los factores de coagulación, el factor 10, 9, 7 y 2. Y bueno, en el caso de los carbamatos, aquí va a haber una inhibición de la enzima acetilcolinesterasa, en donde va a originar la acumulación de acetilcolina en la hendidura sináptica, porque no va a haber una degradación de esta acetilcolina. Y esto va a producir alteraciones en la transmisión colinérgica de la sinapsis, y va a generar un gran aumento de la concentración de acetilcolina en la sinapsis, lo que va a sobreestimular a las neuronas posinápticas y obviamente a los órganos blancos. Siguiente, por favor. Y bueno, por último tenemos al fluoroacetato de sodio, que su mecanismo de acción va a ser en el ciclo de Krebs. Primero, pues como sabemos, el ciclo de Krebs va a tener como el objetivo de producir energía. Entonces, este compuesto va a inhibir a la enzima aconitasa. Entonces, si se inhibe esta enzima, el fluorocitrato no va a ser reducido a isocitrato, y por lo tanto va a haber un aumento de este compuesto y va a bloquear la producción de energía, y porque ya no se va a llevar a cabo el ciclo de Krebs completo. Siguiente, por favor. Y bueno, dentro de las manifestaciones clínicas en los carbamatos va a haber diaforesis, cialorrea, broncorrea, también palidez, astenia, mareos, diarrea, cefalea. En el caso de que afecte el sistema oftálmico, va a haber miosis, midriasis y visión borrosa. En el caso del sistema gastrointestinal, va a haber emesis, dolor abdominal, náuseas y relajación del esfínter. También puede haber bradicardia, hipertensión arterial, y ya en casos más graves se va a afectar el sistema nervioso y va a producir estupor, ataxia, disartria, convulsiones y parestesias. En el caso del fluoroacetato de sodio, va a producir cialorrea, estupor, astenia, miosis, mareos. También va a haber una acidosis metabólica. En el caso del sistema gastrointestinal, va a haber emesis, dolor abdominal, náuseas. Y también en casos más graves, si no se da un tratamiento oportuno, puede ocasionar temblores, fasciculaciones, distonía y parestesias. También puede haber ya sea bradicardia o taquicardia, hipotensión, dolor precordial y disnea. Y por último, en el caso de los anticoagulantes, va a haber náuseas, dolor abdominal, cialorrea, diarrea, estupor, hematuria, cefalea, mareos, agitación, equimosis, epistaxis, hemorragia subconjuntival, melena o hematuria. Siguiente, por favor. Ahora, para el diagnóstico, lo que predomina aquí es realizar una historia clínica completa, ya que de esta historia clínica se van a recopilar datos importantes, como por ejemplo, si fue intencional o fue accidental, también cómo se administró, el tiempo de exposición a este producto, también la cantidad de producto que consumió, también si se realizó algún tratamiento casero, y si hay algunas personas que probablemente estén de igual forma contaminadas.
En el caso de los anticoagulantes, las pruebas de laboratorio van a ser una biometría hemática. Tenemos que hacer énfasis en hemoglobina y hematocrito, ya que estos pacientes presentan anemia. También solicitar los tiempos de protrombina, estos van a estar prolongados, y también realizar el índice internacional normalizado, que pues va a estar alterado. También un examen general de orina en donde va a haber hematuria, y el examen Guayacol en heces va a ser positivo. En el caso del carbamato, se tiene que solicitar la actividad de la colinesterasa eritrocitaria y plasmática, ya que va a estar disminuida por la fisiopatología que les mencioné. Esta va a estar inhibida y por lo tanto va a haber un aumento de acetilcolina. También se tiene que solicitar los metabolitos en orina por cromatografía de gases. Y en el caso del fluoroacetato de sodio, se tiene que solicitar una biometría hemática. Aquí va a haber leucocitosis, también un electrocardiograma, va a haber una prolongación de QT y arritmias, una gasometría arterial porque va a haber acidosis metabólica, también electrolitos séricos, ya que van a estar disminuidos, y también solicitar valores de creatinina y bilirrubina, ya que van a estar aumentados. En el caso, bueno, para el tratamiento de los anticoagulantes, se podrá decir que el antídoto va a ser la vitamina K, 10 a 25 miligramos en adultos y en niños de 0.6 miligramos por kilo. La guía de práctica clínica nos regala esta tabla en donde sí es muy didáctica, o sea, viene resumido todo. En el caso de que el paciente tenga síntomas con hemorragia, se tiene que administrar plasma fresco con la vitamina K. En el caso de que el paciente no tenga ningún síntoma, pero sus tiempos de coagulación estén prolongados y también una INR aumentada, únicamente se tiene que administrar la vitamina K. Y ya en el caso de que el paciente no tenga ningún síntoma, pero se sospeche que tiene una ingesta importante y los tiempos de coagulación sean normales, y también el índice, el INR, se tiene que observar ese paciente por 72 horas. Y es importante aquí mencionarles que no se recomienda la vitamina K como un tratamiento profiláctico. Siguiente, por favor. En el caso del tratamiento para las carbamatos, primero se tiene que administrar atropina de 0.01 miligramos por kilo en niños y en adultos 1 miligramo. Posterior a ello se tiene que realizar un lavado gástrico, que esto tiene que ser antes de la hora después de la ingestión de este producto, y es para pacientes sintomáticos. En tercer lugar, se puede administrar catárticos. Hay literaturas que no sugieren el uso de pero hay también artículos que mencionan que pues sí ayuda mucho a eliminar este producto. Principalmente se va a administrar sorbitol de 1 a 2 mililitros por kilo en adultos a un 70%, y en niños se administra de 1.5 a 2.3 mililitros por kilo en la presentación de 35%. Y bueno, por último, siguiente, por favor. Y por último tenemos al fluoroacetato de sodio, en donde primero es indispensable realizar un lavado gástrico y corporal en las primeras 4 horas con solución isotónica y también con bicarbonato de sodio al 5%. En adultos se debe de dar 200 a 300 mililitros, mientras que en el niño son de 15 mililitros por kilo en cada irrigación. Después, también como el antídoto para este producto es el glucanato de calcio de 130 miligramos kilo, o puede ser una ámpula al 10% cada 6 a 8 horas. Y por último, hay bibliografías donde refieren que se puede hacer uso del etanol puro, 1 mililitro por kilo, diluido al 10% en solución salina, con una dosis de mantenimiento de 0.16 mililitros kilo por hora, diluido al 10% en solución salina vía intravenosa. Siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo. ¿Tienen alguna duda o pasamos? Híjoles, es un tema muy extenso. Vamos a dejar pendiente el caso clínico. Son muchísimas las cosas, es medicina de urgencias. A mí me tocó ver una intoxicación por organofosforados y hay que tener cuidado. Acuérdense que se absorben por la piel, entonces
A veces viene el paciente que se intoxicó y si uno lo está tocando también se puede uno intoxicar. Entonces, hay que manejarlos con cuidado, hay que utilizar guantes o equipo especial para poderlos estar en contacto con el paciente. Y casi los que están con órganos fosforados, pues es difícil que salgan adelante, ¿no? Y también depende de dónde estén, ¿no? Generalmente, pues estás en el campo o estás en el área rural, porque es donde más se utiliza, los que son de origen laboral, es donde más se utilizan. Entonces, me tocó ese caso y pues es impresionante en el momento en que se va el paciente, ¿no? También me tocó ver el caso de una chica que utilizaba para bajar de peso uno que se llama codo de fraile, que le ocasionaba diarrea, ¿no? Entonces llega con nosotros con hipotensión y bradicardia, ¿no? Y entonces, pues de aquí a que interrogas y ves y le pones el antídoto, pues no, la paciente no pudo salir adelante, ¿no? Falleció. Entonces hay que ser bien en el interrogatorio, hay que preguntar qué hizo, qué comió, qué sucedió. Con la intoxicación por plantas, pues es igual, ¿no? Yo recientemente, pues agarré una manzanita que estaba ahí, se veía muy bonita, muy apetitosa y no estaba fea. Y ya después empecé a sentir la lengua dormida, me dio una diarrea, pero tremenda, y dolor abdominal, que ya posiblemente se quitó, ¿no? Pero decía que ahí las intoxicaciones inclusive pueden matar a las personas, ¿no? Entonces hay que hay que estar interrogando qué le pasó, qué le sucedió, qué cosa, qué agarraste, qué comiste, ¿no? En el caso de que estén conscientes, de lo que están inconscientes, a veces es difícil. Hay que hacer los diagnósticos sindromáticos para que tú le puedas dar un antídoto, o sea, cuáles son los síntomas que tiene para que puedan encuadrar un diagnóstico sindromático y entonces empezar a darle tratamiento en base a eso. ¿Sí? Entonces, está bien la presentación, es muy amplio, hay que tenerlo en consideración, más cuando a veces se va uno al servicio social y si se van a algún lugar alejado, pues hay que tener en cuenta que esto existe y que que les puede llegar a suceder o encontrarse un caso clínico. Entonces, lo importante es que lo lean, lo revisen para que vuelvan a reafirmar el conocimiento. ¿Sí? Entonces, nos queda pendiente un tema, ¿verdad? Sí, doctora, toxíndromes. ¿Cuándo lo podremos ver? ¿Ustedes salen de vacaciones? ¿El lunes van a tener clases? ¿O no saben? El lunes sí tenemos clase. Nos dieron nada más jueves y viernes. ¿Mandé? Solo nos dieron jueves y viernes, o sea, mañana y pasado. Bueno, pues disfruten su fin de semana. Ya vemos en la semana siguiente para reponer la clase que nos falta. Ahorita ya no es su fin de semana, disfruten sus mini vacaciones. ¿Sale? Bueno, que tengan buen fin de semana. Si alguien quiere hacer guarda al hospital, pueden ir al hospital. Yo voy a estar jueves y viernes en medicina interna. Pórtense bien, no den lata. Doctora, muchas gracias. Gracias, doctora, doctora. hasta luego. Gracias, hasta luego.